En este vídeo vamos a ver cómo realizar filtros y ordenaciones con el constructor de queries. En vídeos anteriores ya vimos cómo realizar filtros dentro de un paso data utilizando la cláusula where. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de cómo hacerlo con el constructor de queries. Vamos a partir de la tabla consumo 1 ya utilizada en vídeos anteriores dentro de nuestra librería de trabajo. Sobre ella vamos a realizar un constructor de queries en el que le indicaremos una condición para filtrar datos. Arrancamos el constructor de queries. Lo primero siempre es los campos que queremos seleccionar, la tabla en la cual vamos a alojar esta información y vamos a añadir un filtro. ¿Cómo añadimos un filtro? Nos vamos a la solapa de filtrar datos y tenemos que arrastrar a la zona de filtro aquellos campos sobre los cuales queramos hacer un filtro, ¿no? Por ejemplo, el campo cost tarifa. Nos lo llevamos a la zona de filtro y se nos habilita una ventana para construir un filtro. Vemos que nos van a aparecer diferentes tipos de operadores para crear la condición. Vamos a poner aquí un operador de igualdad. El valor que le indicamos, por ejemplo, es tarifa igual a 100. Tenemos otras opciones. Podríamos hacer una igualdad o una comparación sobre otra columna, existirían parámetros, etc. Con esto hemos construido un filtro por este campo. Si quisiéramos añadir otro campo al filtro, simplemente debemos arrastrarlo a la zona de filtros. Por ejemplo, código segmento. Igual que vemos que él ha detectado que código segmento es un campo que es alfanumérico, con lo cual se activa el tick en el cual nos lo va a entrecomillar, ¿no? Por ejemplo, seg1. Siguiente, finalizar. De esta manera ya hemos construido un filtro. Podemos ir a vista previa para ver el filtro que nos está quedando. Vemos que nos ha añadido la cláusula where, en la cual aparece la condición que hemos establecido. Si tuviéramos que hacer un filtro más complejo, en el cual hubiera que hacer alguna organización de las condiciones con paréntesis, tenemos que tener en cuenta, primero, las diferentes condiciones las vamos uniendo con un operador, el operador que corresponda, AND o OR. En este caso, por ejemplo, le ponemos un AND. Si queremos añadir más campos al filtro y eso va a dar lugar a una cierta organización entre las condiciones, vamos a ver cómo gestionar eso. Es decir, por ejemplo, añadimos el campo code cliente y aquí cambiamos la condición. Decimos que el código de cliente tenga que ser mayor que un valor. 1000, por ejemplo. Esta nueva condición ahora tenemos que de alguna manera organizarla. Para eso está la zona de la combinación de filtros, en la cual podemos indicarle cómo queremos combinar los filtros. A lo mejor nos interesa que este filtro y este filtro vayan agrupados. Con lo cual, agrupamos dos filtros, se debe cumplir esta condición y esta otra condición. Podríamos aquí trabajar con un OR, etc., ¿no? Y de esta manera vemos abajo cómo nos va a quedar el where, cómo aparece ya los paréntesis para organizar las condiciones. De esta manera podemos ir organizando condiciones más complejas. Esta es la condición que nos ha quedado. Si sobre la salida de los datos quisiéramos hacer una ordenación, iríamos a la solapa ordenar datos. Aquí nos llevamos, por ejemplo, el código de cliente, si queremos hacer una ordenación por ese campo, y podríamos poner si la ordenación es ascendente o descendente. Esto hace añadir un order by en la SQL que estamos generando. De forma que tenemos un campo para ordenar datos, tenemos el filtro ya establecido y la selección de campos, con lo cual podemos ejecutar ya nuestra consulta. Y vemos el resultado de la misma. Vemos que se cumplen las condiciones que hemos indicado sobre segmento, tarifa y sobre cliente mayor que 1000, y además vemos que la salida está ordenada por el campo code cliente. Como siempre, podemos ver el código que nos ha generado. Este código que genera el constructor de queries
conviene tener en cuenta que yo lo puedo utilizar. Es decir, podría utilizar el constructor de queries como un generador de código, copiarme este código y llevármelo a un programa externo. Yo podría crear aquí un programa externo en el cual utilizar este código. Este código generado por el constructor, en este caso lo vemos perfectamente válido, podemos directamente ejecutarlo. El programa va a ejecutar la misma consulta y va a dar como salida la misma tabla, ¿no? Pero vemos que el código que yo genero dentro de un constructor es perfectamente utilizable dentro de un programa. Vemos que une el programa y el constructor con la misma tabla, ya que dan salida al mismo sitio. Hemos visto cómo hacer ordenaciones con la solapa de ordenación del constructor de queries. En posteriores vídeos veremos otras formas de hacer ordenaciones con tareas propias del guide específicas para ordenaciones o a través de códigos SAS base procedimientos específicos de ordenación.